Buenas tardes, mi nombre es Cintia Silva, soy abogada de Demus en el patrocinio de 3 de las 9 víctimas de violaciones sexuales durante conflicto armado en las comunidades de Manta y Vilca, Huancavelica. En esta oportunidad, por invitación de JUS 360, que se encuentra haciendo el especial por el Día de la Mujer. En el año 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye en su informe final los casos de violaciones sexuales cometidas contra mujeres en las comunidades de Manta y Vilca, Huancavelica. Era la primera vez que se tomaba conocimiento de lo que había ocurrido en un contexto de conflicto armado en el que se estaba llevando a cabo la lucha antisubversiva y que, sin embargo, había afectado y había generado una serie de violaciones de derechos humanos a población civil en comunidades andinas y amazónicas. Estos casos fueron denunciados por parte de Demus e IDL en representación de 9 mujeres que habían sido víctimas de violaciones sexuales en Manta y Vilca por parte de militares en este contexto de conflicto armado. Estas denuncias llegan a la Fiscalía de Derechos Humanos, donde se investiga y se llega a una acusación fiscal por delitos comunes contra la libertad sexual que deben ser calificados como delitos de lesa humanidad. Estos casos que cuentan con acusación fiscal por delitos contra la libertad sexual, violación sexual con características de delitos de lesa humanidad, delitos internacionales, llegan a juicio oral en el año 2016, julio del 2016. Estas mujeres son convocadas a declarar y ellas cuentan el contexto de terror en el que tuvieron que sufrir estas violaciones sexuales y la realidad que enfrentaban, en la que era imposible oponer resistencia o negarse a los vejámenes a los que eran sometidas por parte de estos militares. Ellas cuentan también que no eran las únicas víctimas, sino que habían muchas más y que ellas habían sido las que lograron denunciar porque pudieron dar su testimonio ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Además de ellas, en este juicio también concurren peritas expertas y las profesionales que llevaron a cabo las pericias psicológicas, que es después de 25 años, donde habían quedado las huellas de este delito, ¿no? En la salud mental, en la integridad psicológica de estas mujeres. Sin embargo, en este juicio oral se ha dado cuenta de una serie de violaciones a los derechos de las víctimas que en particular han sido reconocidas por la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema a raíz de un pedido de recusación de este colegiado B, y la Corte Suprema ha señalado que tanto la revictimización como la limitación del derecho a probar de las víctimas es una manifestación de la violación del deber de imparcialidad judicial que deben observar todos los operadores de justicia al conocer estos casos. Estos son nuevos estándares importantes en el tratamiento de los delitos sexuales, en particular respecto del derecho de las víctimas a no ser revictimizadas en juicio y además a poder probar las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos. En estos casos, el contexto de conflicto armado que les impidió dar consentimiento sexual. En el primer caso, la Corte Suprema señala que basarse en estereotipos de género para someter a una víctima a dar una declaración en presencia de sus agresores era una manifestación de violación del deber de no revictimizar en consecuencia de actuar con imparcialidad judicial. Estas víctimas fueron calificadas como que no estaban nerviosas, que no temblaban y por lo tanto no había necesidad de retirar a los
a los denunciados, a estos señores señalados como agresores de la sala de audiencias donde ellas estaban dando sus declaraciones. Esto además afecta la espontaneidad de la declaración por el miedo que ellas pueden aún tener muchos años después por los hechos de los que fueron víctimas respecto de estos imputados. La sala de la Corte Suprema, o mejor dicho, la Corte Suprema reconoció que nos encontrábamos ante violaciones de derechos de las víctimas en relación a la no revictimización y como parte de la violación también del deber de imparcialidad judicial. En segundo lugar, respecto del derecho a probar el contexto de conflicto armado en que habían ocurrido estos hechos, la Corte Suprema también reconoce que el hecho de impedir a un testigo contar de manera exhaustiva a partir de las preguntas que el fiscal le realizaba cuáles eran las circunstancias concomitantes alrededor de estas violaciones sexuales, también constituía una violación, en este caso ya al derecho a probar, en consecuencia al derecho a conocer la verdad de no solamente de las víctimas, sino también de la sociedad, ¿no? Esto era importante que se pudiera recoger de la manera más exhaustiva la información que estos testigos, comuneros, autoridades de la comunidad de Manta y Vilca en los años en los que ocurrieron estos hechos fueran conocidos, fueran escuchados por el colegiado B de la Sala Penal Nacional, y esta sala lo que hizo es impedir este conocimiento exhaustivo de hechos. No quiso escuchar, no quiso dejar declarar al testigo que venía desde Manta, y en reiteradas ocasiones le impidió responder las preguntas formuladas al fiscal y a la parte civil, a la defensa de las víctimas, ¿no? A estos testigos, y con eso nos impidió conocer cómo es que se organizaban estos militares, cómo es que salían de sus bases a las casas de las víctimas y cómo es que conducían a las víctimas también a las bases militares en las que llevaban a cabo estas violaciones sexuales, muchas veces incluso en grupos, y es donde podían ocurrir los casos de violaciones sexuales reiteradas. Por ello es que el colegiado B de la Sala Penal Nacional es separada del caso Manta y Vilca, siendo los tres jueces que terminan con el quiebre del juicio, ¿no? El quiebre del juicio quiere decir que pues ya no se iba a llevar a cabo, se suspendía y se volvía a iniciar un juicio oral. Este nuevo juicio oral tiene fecha de inicio para el 13 de marzo del 2019, en un par de semanas, y esperamos que en esta oportunidad se garanticen sus derechos, que además se observe la imparcialidad judicial como deber, ¿no?, de los operadores de justicia, que se deje de lado los estereotipos de género que muchas veces gobiernan los criterios de estos operadores e impiden el acceso a justicia de las víctimas, ¿no? La idea es que después de más de 30 años estas mujeres puedan ver garantizados sus derechos y en particular que puedan alcanzar la justicia y reparación que esperan y merecen. En contextos de conflicto armado, por ser la característica principal una serie de violaciones de derechos humanos como parte de las políticas de enfrentamiento a las fuerzas subversivas, ¿no?, incluso que afectan a la población civil, configurándose en este contexto delitos internacionales como crímenes de guerra o lesa humanidad, pues en un contexto de terror como ese es imposible poder hablar del consentimiento, de la posibilidad de un consentimiento sexual por parte de quien denuncia un delito sexual, una violación sexual concretamente. Por ello es que estándares internacionales de derecho procesal en el marco del derecho penal internacional ya han establecido
que una aceptación o el silencio de una víctima frente a un acto de sometimiento sexual es irrelevante. No se puede tomar en cuenta que una víctima está decidiendo libremente, ¿no?, ejercer su libertad sexual en un contexto de terror y coacción. En el caso de Manta y Vilca, además de estar en un contexto de conflicto armado, las violaciones sexuales tuvieron muchas veces como resultado embarazos no deseados, embarazos que más bien fueron producto de una coacción. Si bien ya las violaciones sexuales constituyen violaciones de derechos humanos y atentados contra la integridad sexual, también tienen impactos en la integridad psicológica y muchas veces en la salud mental por ser eventos traumáticos que tienen un efecto disruptivo en la salud mental de las víctimas. Por ello es que también se entiende que la maternidad forzada, de hecho desde Demus ha habido una producción de conocimientos importantes sobre este tema en el aspecto de la salud mental, ¿no? Sí hay la necesidad de dar cuenta de una mayor gravedad cuando en un contexto de penalización del aborto, penalización generalizada de los casos de aborto, y cuando no se considera, por ejemplo, la causal de violación sexual para la posibilidad de que la mujer decida interrumpir su embarazo y que no se genere un impacto adicional, un daño adicional en su proyecto de vida, pues es importante que se pueda generar también propuestas de despenalización del aborto para estos casos, ¿no? De modo que se evite que estos daños adicionales, estos impactos en la integridad psicológica de las víctimas, en el proyecto de vida de las víctimas, se vea más perjudicado aún que partiendo de una violación sexual, ¿no?